Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 23 de abril vengo a compartir los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, aquí tenemos el gráfico de todos los países: Estados Unidos, Italia, Brasil y los demás países de Sudamérica, Latinoamérica, que vamos a ver en otro gráfico. Ahora vamos a hacer un recuento al día de hoy del total de casos en cada uno de los países mencionados. El corte lo hice a las 8:50 de la noche aproximadamente y ahora vamos a ver. Italia al día de hoy tiene 189.973 casos, Perú 20.914 casos, Chile 11.812, Ecuador 22.160, Argentina 3.435, Colombia 4.561, Brasil 50.036, Uruguay 630, Bolivia 703, Venezuela 311, Paraguay 220, México 11.633 y Estados Unidos 891.091. Acá están los gráficos. Se puede ver la diferencia entre el gráfico de Estados Unidos, Italia y los demás países que vienen por detrás. Ahora, las curvas que no se distinguen bien, vamos a verlo en el siguiente gráfico. Lo tenemos aquí. Brasil, en Latinoamérica, el país con más casos, 50.036. Ecuador 22.160, Perú 20.914, Chile 11.812, México 11.633, Colombia 4.561, Argentina 3.435 y los demás países que poco a poco se comienzan a distinguir, como Paraguay con 220 y Venezuela y Bolivia. Bueno, como vemos, y tomando siempre como referencia Brasil, que es el país con la mayor cantidad de casos y que detectó antes la presencia del virus en su territorio, vemos cuáles son las tendencias de nuestros países. Por decir, en el caso de Ecuador, que hoy día tuvo un aumento considerable, se puede ver que se encontraba por debajo, pero ahora está muy cerca a la tendencia que tuvo Brasil. Perú, de igual manera, una curva muy apegada todavía a la de Brasil. Los demás países que vienen más abajo con unas tendencias más bajas, como Chile, como México y otros países más abajo como Colombia y Argentina. Pero algo a considerar es que Brasil tiene mucho más población que la mayoría de los países. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. En Italia hay 3.138 casos por cada millón de habitantes. En Estados Unidos, 2.797 casos por cada millón de habitantes. En Ecuador, 1.281. En Perú, 632. En Chile, 618. En Brasil, 238. En Uruguay, 178. En México, 92. En Colombia, 91. En Argentina, 76. En Bolivia, 62. En Paraguay, 31. Y en Venezuela, 11. Ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. En el caso de Italia, que es el país que tenemos como referencia, vemos que los aplanamientos a través de las semanas y en esta semana ya ha logrado controlar al día de hoy la enfermedad. La cantidad de recuperados supera por un gran margen a los fallecidos y se puede ver que Italia, de acuerdo al día de hoy, a la tendencia, Italia llegó al pico hace como 5 días, porque a partir de este punto del número de casos activos comenzó a reducirse y día tras día hasta el día de hoy continúa esa reducción, aunque lenta, y es porque el número de recuperados está aumentando considerablemente cada vez más y más, o también porque el número de casos nuevos no es mucho. En cuanto al número de casos activos, en Italia el día de hoy hay 106.848, recuperados 57.576 y 25.549 personas fallecidas. Perú. Perú tiene ese tipo de curva, como se puede ver. En las últimas 2 semanas ha presentado mayor aumento. En Perú, hoy día el presidente anunció que se van a dar 2 semanas más de cuarentena obligatoria. Y bueno, vemos que en los últimos 3 días han aumentado más los casos. También el día de hoy una cantidad considerable de recuperados, que son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, en Perú hay 12.920,
17.422 recuperados y 572 personas fallecidas. Chile. Chile tiene este tipo de curva, como podemos ver. Uniforme a través de las semanas, igualmente la cantidad de recuperados. Uniforme que es más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Chile tiene 5.840, 5.804 recuperados y 168 personas fallecidas. Ecuador. Ecuador tiene ese tipo de curva que venía con aplanamiento en las últimas semanas, pero como podemos ver, el día de hoy sus autoridades reportaron que el número de casos que habían estado reportando no eran reales porque faltaban reportar de algunos lugares y dieron a entender que era más de 22.000 casos, por lo cual se ha actualizado y ha sido un cambio radical. La cantidad de fallecidos también tuvo un aumento considerable y ahora es más que los recuperados. En cuanto a casos activos, en Ecuador hay 19.244, 1.328 recuperados y 1.588 fallecidos. Argentina. Argentina tiene este tipo de curva, como vemos, casi una diagonal a través de las semanas. En los últimos 2 días han aumentado más casos, pero también está incrementando la cantidad de recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 2.351, recuperados 919 y fallecidos 165. Colombia. Colombia tiene este tipo de curva. Hace una semana o dos había presentado aplanamiento, pero en estos últimos días ha comenzado a aumentar, aunque uniformemente. También la cantidad de recuperados está aumentando. Y en cuanto a casos activos, tiene 3.419, 927 recuperados y 215 fallecidos. Brasil. Brasil tiene este tipo de curva. El país con el mayor número de casos. En estos últimos 3 días se ha presentado una aceleración en la cantidad de nuevos casos, aunque también aumentan los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 20.132, 26.573 recuperados y 3.331 personas fallecidas. Uruguay. Uruguay tiene ese tipo de curva, como podemos ver. Al principio era una diagonal, pero luego se fue convirtiendo en una curva, pero que se va aplanando a través del tiempo. Y también tiene muchos más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 264, recuperados 354 y 12 personas fallecidas. Uruguay es el país sudamericano, primer país que pareciera que llegó al pico hace como 2 o 3 semanas atrás, porque a partir de ese punto comenzó a reducirse, aunque con ligeros aumentos, y el día de hoy también continúa esa tendencia. Esperemos que siga así y que Uruguay ya controle la enfermedad. Bolivia tiene ese tipo de curva. En estos últimos días ha incrementado un poco más el número de casos diariamente. Tiene más recuperados por poco que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 606, recuperados 54 y 43 personas fallecidas. Venezuela. Venezuela tiene ese tipo de curva. En la última semana ha presentado un incremento considerable, aunque también lentamente aumentan los recuperados. En cuanto a casos activos, tiene 175, recuperados 126 y 10 personas fallecidas. Parecía hace unas semanas que Venezuela había llegado al pico, pero vemos que eso todavía no es así. Paraguay. Paraguay tiene ese tipo de curva. Como digo, es el primer país que entró en cuarentena en Sudamérica y vemos que ha presentado ya mínimos aumentos de casos nuevos y los recuperados están avanzando más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 141 casos activos, 70 recuperados y 9 fallecidos. Paraguay pareciera haber llegado al pico ya, aunque está el día de hoy hubo un incremento ligero en el número de casos activos. Seguramente es la lucha por el control y esperemos que Paraguay continúe con la tendencia de disminución de casos. México. México tiene ese tipo de curva, como vemos en los últimos días se está acelerando el número de nuevos casos, aunque también está aumentando una buena cantidad de recuperados, más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 4.127, 6.437 recuperados y 1.069 fallecidos. Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de casos a nivel mundial,
tiene este tipo de curva. Como vemos, tenía un crecimiento exponencial. Se ha presentado un leve aplanamiento en los últimos 11 días. Tiene más recuperados que fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 754.817, recuperados tiene 85.922 y 50.352 fallecidos. Ahora vamos a ver la tasa de mortalidad, de letalidad en los países que estamos llevando. Bueno, en referencia al mundo, la tasa de letalidad continúa en el orden del 7% al día de hoy a nivel global. Y bueno, en los países que estamos llevando, Italia lleva una tasa de letalidad de 13.45%, es decir, aproximadamente 13 personas de 100 casos positivos fallecen en Italia. En México tiene una tasa de 9.19%. Luego tenemos acá a Ecuador con 7.17%, Brasil con 6.66%, Bolivia 6.12%, Estados Unidos 5.65%, Argentina y Colombia aproximadamente 4.8%, Paraguay 4.09%, Venezuela 3.22%, Perú 2.74%, Uruguay 1.9% y Chile 1.42%. Es decir, en Chile aproximadamente de 100 casos positivos, solo una persona fallece aproximadamente. En cuanto al porcentaje de recuperados en los países que estamos llevando, Uruguay tiene un porcentaje de recuperados del 56.19%, es decir, de 100 casos positivos, aproximadamente 56 personas ya se han recuperado. México le sigue con 55.33%, Brasil con 53.11%, Chile con 49.14%, Venezuela con 40.51%, Perú con 35.49%, Paraguay 31.82%, Italia 30.31%, Argentina 26.75%, Colombia 20.32%, Estados Unidos 9.62%, Bolivia 7.68% y Ecuador 5.99%. Tomando como referencia a nivel global, la tasa de recuperados es aproximadamente del 26%. Bueno, en este caso Ecuador es el país con la menor cantidad de recuperados, es decir, con 5.99, casi solo 6 personas de 100 casos positivos están recuperados. Bueno, eso sería la información de los datos del avance del COVID-19 al día de hoy. Nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.